Hola a todas, les damos la bienvenida una vez más a nuestro capítulo de salud y bienestar en tu MTV. Hoy nos corresponde hablar de las lesiones, más bien de la inestabilidad del tobillo, una lesión muy común que llega frecuentemente al consultorio, pero desgraciadamente llega en una etapa crónica. A veces lo conocemos como esguinces de tobillo recurrentes, pero en realidad es una inestabilidad crónica de los ligamentos. A todos nos ha pasado que de repente vamos caminando por la calle y se nos falsea el tobillo hacia afuera. Generalmente es hacia afuera la flexión que hacemos, la inversión. Y puede pasar bajando una banqueta, con algún tipo de tacón, bailando en alguna de nuestras bodas, en algún evento, y es súper común que pase. Se inflama el tobillo y después lo dejamos pasar cuando se desinflama y seguimos adelante. Y esto empieza a generar una debilidad crónica del tobillo que ahora vamos a ver por qué. Como su nombre lo dice, es una inestabilidad la que se genera ya por diferentes razones. Puede ser por un aflojamiento o distensión exagerada de los ligamentos o por alguna ruptura de alguno de ellos. Y les decía, puede ser por una inversión forzada, por esguinces repetidos o por caminar en exceso con los zapatos inadecuados y actividades deportivas de impacto crónicas. Y vamos a ver que en muchas ocasiones se genera un hematoma, se genera una bolita alrededor del malleolo, que es el hueso que está en el tobillo, que tenemos el malleolo interno y el malleolo externo, y vamos a ver que se hace un edema o una inflamación grande, a veces se hace un hematoma muy grande. Aquí inmediatamente tendríamos que poner hielo y obviamente acudir a que nos checaran la lesión. ¿Qué es un esguince? En realidad un esguince es la lesión de los ligamentos que se encuentran alrededor de la articulación, pero los ligamentos comúnmente me preguntan en el consultorio qué son los ligamentos y en realidad son fibras flexibles que sostienen a los huesos para que no haya un movimiento excesivo en esa articulación, que no se luxen, que no se zafen y mantienen unidos todos los huesos que tenemos en una articulación. Hay articulaciones que tienen más huesitos que otras y que por lo tanto tienen mayores tipos de movilidad y mayor tipo de actividad física con ellos. Cuando estos se estiran demasiado o se presenta una ruptura, entonces la articulación va a doler, se va a inflamar y aquí se le puede considerar esguinces de diferentes grados. En este momento es importante acudir a un especialista, que en este caso sería el ortopedista, que evalúe bien la lesión y ya evaluando la lesión él va a tomar la determinación adecuada para su tratamiento. No dejen pasar este tipo de lesiones porque con el tiempo se van volviendo crónicas. Desgraciadamente muchas veces en el consultorio a mí me llegan deportistas, obviamente deportistas que son amateurs, muchos deportistas que acostumbran a ver cosas en internet y de ahí tratan de curarse solos y llegan ya con ligamentos muy lastimados, a veces más de un ligamento roto, y ya en las pruebas de inestabilidad del tobillo se ve ya una lesión crónica. Si en el momento de la lesión el ligamento está roto, pues se repara y lo reparará el especialista. Si no, muchas veces lo que hacen es inmovilizar para que el ligamento descanse, tenga un tiempo de recuperación y después iniciar un proceso de rehabilitación. Si ustedes ven aquí en la pantalla, vamos a ver un cuadro de la anatomía del tobillo y van a ver que prácticamente en el tobillo tenemos más ligamentos que músculos. Sin embargo, en el momento de una recuperación vamos a buscar fortalecer también los músculos para tensar estos ligamentos y que haya un mayor control en el tobillo. Pero esto no va a ser posible si no tenemos una buena calidad de ligamento. Entonces, para que un ligamento sane es importante darle un tratamiento adecuado en el momento de la lesión. Ya que una inestabilidad de tobillo nos puede limitar cualquier tipo de actividad física y además nos puede llevar a una degeneración del cartílago articular. Si la articulación se está desplazando antero o posteriormente, o sea, hacia adelante y hacia atrás, o lateralmente, interna y externamente, está jugando con el cartílago articular que no debería de tener un movimiento. Entonces esto va a provocar una erosión de nuestro cartílago que con el tiempo se va a volver muy dolorosa y entonces va a llegar un momento en que ya tuvieran que hacer algún otro tipo de tratamiento mucho más agresivo que si lo hubiéramos evitado a tiempo. ¿Cuáles son los signos o los síntomas de una lesión de tobillo importante? Puede ser de una inestabilidad cuando el tobillo, me dicen, frecuentemente se me dobla. Uso un zapato y se me dobla. Con cualquier movimiento que me genere un poquito de inestabilidad, se me dobla. Me fui a caminar a un lugar empedrado y se dobla. Aquí es importante, obviamente, preguntarle a un especialista qué está pasando con este tobillo. También en alguna actividad deportiva, muchas veces tenemos tendencia a que se nos doble externamente el tobillo con algún escaloncito, cuando bajamos.
alguna escalera o cuando utilizamos algún tipo de tacón que normalmente no es el que estamos acostumbrados a usar. Va a haber una inflamación y una molestia crónica. ¿Qué quiere decir con esto? Que les va a doler. Empieza uno a ponerse pomadas, empieza uno a automedicarse antiinflamatorios, que no debe de ser, porque todos estos medicamentos se eliminan o por hígado o por riñón y muchas veces no nos damos cuenta de cuánto estamos consumiendo. Las pomadas, el hielo, todo esto lo pueden hacer en casa, pero siempre recuerden que es importante tener un diagnóstico. El dolor crónico del tobillo no es nada agradable porque además comúnmente cuando estamos cambiando algún tipo de zapato se acentúa y pudiera llegar a ser muy doloroso. En ocasiones tienen que llegar a fijar el tobillo con algún tipo de cirugía para que no duela y para evitar este tipo de sensaciones en el paciente, porque ya está tan lastimado y tan desgastado que entonces la única opción es fijar el tobillo y vamos a perder movilidad de esa articulación. Los mecanismos de lesión pueden ser diferentes, podrían ser mecánicos o podrían ser factores funcionales. Los mecánicos puede ser hiperlaxitud ligamentaria. Hay gente o pacientes que normalmente pueden nacer con cierta tendencia a una laxitud ligamentaria, lo cual quiere decir que los ligamentos sean más flexibles que lo normal. Generalmente es gente que tiene bajo tono muscular y esto va a provocar que haya más posibilidad de ese movimiento y se pudiera lastimar para generar una inestabilidad del tobillo. Las restricciones artrocinéticas, ¿qué quiere decir con esta? Artros, articulación, cinética es movimiento. Cualquier restricción que nos genere movimiento puede dar mayor tendencia a una inestabilidad de tobillo. Los cambios degenerativos o cambios sinoviales. También esto por diferentes tipos de dolor en la articulación podrían tener tendencia a alterar la propiocepción, que como ya les he dicho en otras ocasiones, es la sensación de dónde debe de estar colocada esa articulación y entonces venir el mecanismo de la lesión. Y los factores funcionales, que como les decía pueden ser alteración propioceptiva, la alteración postural, porque también una mala alteración postural nos va a permitir y nos va a generar un mal eje de movimiento en nuestro cuerpo. La hipotrofia o la falta de fuerza, cuando por ejemplo tenemos una persona mayor que empiezan a perder masa muscular, empiezan a perder equilibrio, empiezan a perder balance, que ya también en otro capítulo lo hemos visto, y aquí puede venir fácilmente una torcedura o un esguince de tobillo. Y alteraciones neuromusculares, cuando tenemos algún tipo de alteración desde niños hasta gente mayores, problemas de tono muscular bajo, problemas de hemiplegias, problemas de secuelas neurológicas, todo esto nos puede dar una alteración de la marcha y aquí podríamos tener algún tipo de lesión en los tobillos. Para tener un diagnóstico adecuado, les explicaba que es importante acudir a un especialista, en este caso es ortopedista. Muchas veces llegan conmigo directo al consultorio en fisioterapia. Si veo que es algo muy sencillo, los atiendo ahí, si no directamente los refiero con el ortopedista. En ocasiones me dicen, pero es que tú lo sabes hacer, sí, pero el especialista es el especialista. Es importante tener un diagnóstico, valorar el mecanismo de lesión que ocurrió, la gravedad del esguince, exploración física donde vamos a ver si hay inflamación, si hay dolor, si está aumento de la temperatura y todos los datos que nos refieren a una inflamación. Las pruebas de inestabilidad que muchas veces no se pueden hacer en la etapa aguda y en muchas ocasiones van a pedir una radiografía y una resonancia magnética. También es importante que lo haga un especialista en el área, que en este caso sería el ortopedista, porque si no lo hacemos en un orden, muchas veces los seguros médicos no lo cubren y no es que uno no quiera atenderlos en una parte inicial en el departamento de fisioterapia, pero hay que hacer las cosas en orden para que ustedes mismos estén protegidos y sus seguros puedan cubrir este tipo de lesiones. ¿Cuáles serían las secuelas de una inestabilidad o los esguinces crónicos de tobillo? Sobre todo los maltratados o los que se han dejado pasar porque uno los trató en casa de una forma inadecuada. Puede haber una ruptura o un desgarre del ligamento en forma crónica que ya no cicatrice y esto puede afectar el equilibrio en forma importante. Recuerden que la base de la estimulación que recibimos está en la base de la marcha, que es talón, centro y punta, y si tenemos dolor en cierta área de la marcha vamos a empezar a mandar una información negativa o alterada a nuestro cerebro y toda la imagen corporal, toda la postura corporal se puede alterar. Se va a rodillas, se va a cadera, se va a columna y se va totalmente hacia arriba. Muchas veces encontramos problemas de cuello, problemas de hombros que vienen de una lesión originada en tobillo. Y obviamente un tratamiento y una rehabilitación adecuada es importantísimo.
lo cual incluye la inmovilización adecuada por el tiempo adecuado que indique el especialista, medicamentos que en este caso generalmente dan antiinflamatorios no esteroideos y fortalecimiento de tobillo, obviamente adecuado a los músculos que estén involucrados y de equilibrio y de propiocepción. No solamente es fortalecer con los ejercicios que ven en YouTube, que hay algunos muy buenos, hay otros que no, pero vuelvo a lo mismo. El diagnóstico, si no tenemos un diagnóstico, no sabemos qué tenemos que hacer. Entonces, sí hay mucha información gratuita, sí hay mucha información que está libre en las redes sociales, pero si no tenemos un diagnóstico, no podemos evaluar y no tenemos capacidad de evaluar qué tipo de tratamiento tenemos que llegar a seguir con este tipo de lesiones. Ahorita que están empezando a entrenar para las macabiadas, pues nuestros hijos, hermanos, maridos, todo, es importante que les hagan saber esta situación, porque una de las lesiones más comunes en el fútbol precisamente es esta, y a mí me ha tocado muchísimos pacientes de las macabiadas precisamente que después de lesiones recurrentes que se autocuran, nos inyectan algún tipo de esteroide o cosas para poder jugar el siguiente partido, generan un esguince mayor que puede conducir a una debilidad y a una inestabilidad importante. En este caso me han tocado desgraciadamente casos que se preparan de veras arduamente con una emoción increíble para llegar a este evento y viene una frustración tremenda al final porque no pueden llegar a concretar este tipo de evento al que se programaron, que además de ser un evento deportivo muy importante para cualquier deportista, es un evento social para nuestra comunidad que de veras vale la pena vivirlo. Entonces ahí es importante que cuidemos a tiempo a nuestros deportistas, que estén conscientes que una prevención y un cuidado adecuado a tiempo puede lograr que lleguen a esa meta en el mejor estado y en la mejor forma y que puedan disfrutar este evento. ¿Qué podemos hacer en fisioterapia ya una vez que el médico liberó la parte de la inmovilización, los medicamentos y todas las indicaciones primarias? Vamos a usar terapias antiinflamatorias que tenemos muchas opciones, puede ser desde láser, ultrasonido, corrientes analgésicas que hay de muchos tipos. El vendaje neuromuscular, que aquí también quiero hacer mucho hincapié que es importante que no se pongan los vendajes neuromusculares que ven en internet, porque vuelvo a lo mismo, no son curitas, parece muy sencillo, hay muchos videos disponibles, pero hay que saber la lesión y hay que saber un diagnóstico porque aquí tiene mucho que ver la atención que ponen, la habilidad con la que ponen, si lo ponen de origen a inserción, si lo ponen de inserción a origen, si lo ponen, por ejemplo, completa la banda, si abren la banda, si lo pegan, le ponen una adherible para que pegue mejor, si buscamos una inmovilización con mayor tensión para ese tobillo para que puedan jugar, aunque estén en la fase de rehabilitación tardía. Entonces, en realidad necesitamos un diagnóstico. No quiere decir que ustedes no puedan aprender a vendarse solos o a ponerse los tapes famosos solos, pero es importante que acudan a un especialista y que les enseñe cómo lo tienen que poner en base a su propia lesión. Los ejercicios de fortalecimiento y el equilibrio, sobre todo los de balance, todo el rango de movilidad y todo el reentrenamiento de marcha. Es importantísimo terminar con toda esta fase, por lo que les explicaba de las fases de marcha, porque toda esta información va a nuestro cerebro y va a generar estabilidad a la hora de hacer todas nuestras actividades. Sí es la parte más aburrida, es la parte más tediosa, pero es la parte de reeducar a nuestro cerebro donde tiene que funcionar con este tipo de lesiones. Entonces, por favor, mucho ojo con estas lesiones, parecen inofensivas, pero pueden generar un daño y una molestia importante en nuestra salud y en la de nuestros seres queridos. Gracias.